Buenas, buenas con todos los que escuchan. Por favor, me confirman si el audio está bien. Empezamos en 2 minutos, por favor. Bueno, vamos a ir ya poco a poco empezando. No sé si se me escucha bien, por favor, eso quisiera que me confirmen. ¿Cómo está el audio para ya empezar, por favor? Bueno, entonces vamos ya empezando este tema. Como van a ver, amplía y aclara muchos otros temas. Se relaciona con la Atlántida, se relaciona con las líneas ley o las líneas de energía del planeta. Se relaciona, obviamente, al estar relacionado con Atlántida, con toda la cuestión de las guerras mágicas, las energías que rigen la Tierra, los destinos de los seres humanos, las desapariciones misteriosas, los portales dimensionales, obviamente, que no están solamente ahí, ¿no? Sino que están en varias partes del mundo, del planeta. Vamos entonces empezando, porque todo el mundo tiene puertas dimensionales. Todo el planeta tiene sus lugares de poder. Habrá lugares que son no necesariamente puertas, por ejemplo aquí en el mundo andino se les conoce como huacas, como lugares de poder, ¿no? De sanación, otros para obtener prosperidad, otros para obtener visiones de futuro y de cosas así, ¿no es cierto? De cosas secretas. Pero dentro de todos estos puntos de poder que se forman donde se cruzan las líneas de poder, o los meridianos del planeta Tierra, parecidos a los meridianos que usa la acupuntura en los humanos, dentro de estos meridianos, de estos cruces de energía, también existen las puertas dimensionales. Es decir, o sea, eso sí es un hecho real y verdadero. Claro, no es tan fantasioso, tan fantástico el fenómeno como que todo el tiempo estuvieran entrando y saliendo cosas por esas puertas, pero existen. Mucha gente desaparecida se ha ido sin saber, inclusive por esas puertas, y no ha regresado, ¿no? No ha vuelto. No, no sabe la gente en realidad. Muchas personas desaparecen a diario, obviamente, por diferentes factores humanos, ¿no? Pero hay veces que la gente desaparece y nunca más se supo de ellos, no se encontraron los cuerpos, no se supo en manos de quién cayeron y literalmente se esfumaron. Y en casos más extraños, eso lo podríamos hacer en otro live, hay gente que ha desaparecido frente a los ojos de otras personas, ¿no? Gente que se ha esfumado literalmente frente a los ojos de otras personas. Eso pasó con el vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas. Eso, inclusive hay un caso aquí en Ecuador, en Quito, ¿no? Me acuerdo que este ufólogo un ufólogo de aquí de Quito investigaba este caso y nos contaba que esta persona se había perdido por la zona del Beaterio y tenía un tiempo perdido, se llama, ¿no? En la ufología y en la investigación paranormal, por el cual se acordaba, por ejemplo,
hasta cierta hora de la tarde, hasta las 4, pero él apareció a las 6 en otra parte de Quito, con otra ropa, pero solo con el mismo reloj, con otros zapatos y todo. No se explica a nadie cómo fue, qué pasó. Se le hicieron investigaciones, se le aplicaron test, hipnosis y cosas así. Y se vio que esta persona no viajó literalmente, o sea, físicamente nunca se movilizó, sino que apareció en otro lado. Entonces, de esos casos hay muchos, ¿no? Como les digo, las puertas dimensionales están esparcidas por todo el mundo. Y muchas culturas y civilizaciones no solamente que sabían eso, sino que sabían cómo utilizarlas, sabían cómo sacarle provecho a la existencia de estas puertas dimensionales. Entre ellos tenemos obviamente a los atlantes, los egipcios, los incas, que tenían cierto conocimiento heredado de los lemurianos de Lemuria, ¿no? Del otro continente desaparecido. Se sospecha que también tenían este conocimiento y deben haberlo tenido civilizaciones como de Oriente, allá de China, de Arabia y de cosas así, ¿no? En el vudú también hay cuentos de gente que ha desaparecido frente a otros, por ejemplo, escapando de persecuciones, ¿no? Lo mismo aquí en el mundo andino, se cuenta que en esta zona de Tiahuanaco, que antiguamente era un puerto, ¿no? Se dice que era un puerto en la Puerta del Sol, en la zona de los desiertos de Perú. Este puerto dice que era el sitio donde llegaban los atlantes, los otros, gente de todo el planeta, en sus barcos, en sus vehículos de esa época que desconocemos. Y dicen que ahí había una pared y que ya, bueno, avanzado el tiempo, ya en la conquista, los españoles perseguían a uno de los sabios de esta gente y esta persona, dice la leyenda, simplemente corrió hacia una de estas puertas que estaba ubicada en un muro de piedra y desapareció. Literalmente, dicen, él huyó le querían capturar para ejecutarle, ¿no? Se ubicó frente a este muro de piedra, unos dicen que dijo algunas palabras, dijo algunas cosas y desapareció. Entonces, este tipo de cuentos, de este tipo de anécdotas, están, como les digo, esparcidas, repartidas por todo el mundo porque estas puertas dimensionales existen. Existen estas puertas, estos puntos de poder. Mucha gente tiene sus casas en estos puntos, tanto para bien como para mal. Hay gente, por ejemplo, que trata de despegar de todas las formas económicamente y no puede, es porque muchas veces la casa está mal ubicada. Está construida encima de un sitio de poder que le está quitando toda la energía del dinero, otras veces de la salud, otras veces del amor y cosas así. En otros casos, en cambio, nos dan salud, nos dan dinero, nos dan amor por simplemente estar ubicados cerca o encima de estos puntos, ¿no? Ahora vamos con el tema como tal del triángulo. Este triángulo de las Bermudas siempre se ha caracterizado, inclusive desde épocas muy, muy antiguas, los antiguos marineros como Colón, Cristóbal Colón, ya nos cuentan que cuando ellos pasaron por ahí, habían fenómenos anómalos, fenómenos extraños, como por ejemplo, cuentan que Colón, al pasar por la zona del Mar de los Sargazos, que es una parte que está justo dentro de todo el triángulo, él había visto una especie de sol incandescente, una esfera de luz que entró, que cayó en el agua, en una parte del viaje. Ya más adelante se dice que vio una especie de luces, de destellos, de estrellas, de destellos de luz que salían de esta zona del mar. Otros dicen que Colón también cuenta haber visto una especie de luminiscencia, un brillo verdoso. Quienes hayan tomado las plantas de poder pueden más o menos acordarse de ese brillo verdoso que se ve, algo parecido, un brillo fosforescente que se había visto en este mar, ¿no es cierto? Esto está ubicado entre Florida, las Bermudas obviamente, y una parte de Puerto Rico, es una extensión enorme, ¿no? Y tiene como dentro del mismo triángulo partes que son mucho más activas o que son mucho más, donde se han perdido más barcos, han desaparecido personas y cosas así. Pero ya vamos a ver por qué puede haberse producido esto, ¿no? Lo que se nos cuenta generalmente sobre el Triángulo de las Bermudas es que entraban barcos, aviones, canoas de todo tipo, barcos gigantes, y desaparecían. Inclusive un vuelo completo del ejército de Estados Unidos, el conocido vuelo 19, habría entrado aquí, volando desde Florida, que está muy cerca, y habría desaparecido. Literalmente, ellos, pienso hacer un live solo de eso, ¿no? Ellos habrían entrado en este Triángulo de las Bermudas, se mantuvieron en comunicación
con el cuartel, digamos, desde donde despegaron, pero nunca volvieron, ¿no? Nunca volvieron y entre muchas de esas comunicaciones ellos decían ver vegetación que no existía, ver casas, gente que no existía, es decir, probablemente estaban ya entrando o cruzando a otra dimensión, ¿sí? Eso es lo que se cuenta, por ejemplo, del Triángulo de las Bermudas. Otros casos dicen que los aviones pierden la brújula, se vuelve loca, ¿no? Pierden el norte magnético. Dicen también que los mecanismos, y eso es cierto, se vuelven locos, apuntan a diferentes direcciones, la gente se desorienta. Todo el tiempo pasa gente por ahí, ¿no? No es que todo el tiempo, todo el que entra ahí se desaparece, pero mucha gente que entra ahí cuenta cosas como, por ejemplo, desde que los relojes se detienen, que las manecillas se alteran, ya no funcionan igual, se dañan los relojes. Otros cuentan que los dispositivos digitales se apagan, es decir, hay un campo electromagnético tremendamente potente. Pero también hay otras cosas porque la gente dice que ve esferas de luz volando al lado de los aviones. Eso es muy frecuente, por ejemplo, que cuentan que los aviones comerciales con pasajeros entran y muchos se sorprenden porque realmente ven luces, o sea, ven esferas de metal también, los conocidos Foo Fighters de la ufología, que están ahí, ¿no? Que les acompañan, como que estas luces tienen cierta inteligencia o son manipuladas con alguien con inteligencia porque acompañan a los aviones, se mueven junto a los aviones y cosas por el estilo, ¿no? Eso pasa en todo el mundo, como digo, pero aquí pasa con demasiada frecuencia en este triángulo de las Bermudas. Antes de olvidarnos, debemos saber que hay un triángulo idéntico en Japón que se llama el Triángulo del Diablo. Este Triángulo del Diablo tiene casi las mismas características del de las Bermudas, solo que está al otro lado del mundo, ¿no? Eso ya lo veremos algún rato. Entonces, como vemos, esto se asocia mucho a fenómenos electromagnéticos y de puertas dimensionales, pero ¿por qué? Creo que es muy fácil de llegar a la conclusión de que en este punto, y esto el ocultismo lo refuerza, lo reafirma o aclara más, en el punto donde está el Triángulo de las Bermudas, las mismas Islas Bermudas, las Islas Azores, son los restos de la Atlántida, ¿no? Del continente perdido de la Atlántida. Entonces, lo que aparentemente sucedió fue que, según las leyendas, las lecturas de registros akáshicos y la información, es que los atlantes, con la tecnología y sobre todo la magia que tenían, dejaron abierto un portal dimensional. Un portal dimensional con el cual hay muchas teorías, se querían hacer muchas cosas, dicen ellos, ¿no? Los investigadores. Unos dicen, por ejemplo, que los atlantes tenían tanta tecnología en cuanto a la energía magnética y a la energía de los cristales, de los cuarzos y de este tipo de piedras, que eran capaces de utilizar la energía de los cristales para la propulsión de sus vehículos aéreos, porque se dice que los atlantes ya tenían aviones, o los vimanas, que son una especie de nave, ¿no? Por eso muchos dicen que las naves que vemos son tecnología atlante, que de alguna forma sobrevivió en el tiempo. Pero bueno, eso es otro tema también. Entonces se nos dice que utilizaban estos cristales y algunos autores dicen, Edgar Cayce, por ejemplo, el profeta durmiente que veía el pasado en sus trances profundos, también veía el futuro, ¿no? Pero a veces veía el pasado. Él contaba que en Atlántida existía un templo principal y en este templo principal los sacerdotes, ya corrompidos, digamos, por el poder y por el uso de la magia negra y cosas así, habrían comenzado a utilizar este cristal súper potente que multiplicaría la potencia de millones de centrales nucleares, por ejemplo, para que me entiendan, generando energía, para sus propios fines bélicos de conquista y cosas así, o para la manipulación de la mente de las masas en su época, ¿no? Y que esto fue comenzando, ¿cómo les puedo explicar? Como que fue poco a poco aumentando el mal uso de estos cristales hasta que en un momento se les fue de las manos y causaron el hundimiento de la Atlántida por la explosión de esta central de energía de los cristales, digamos, ¿no? Pero fue tan fuerte que causó una alteración electromagnética y una puerta dimensional, o sea, abrieron una puerta por esta explosión que duraría hasta el presente.
que duraría hasta nuestros días y que de hecho seguirá durando, ¿no? Porque abrieron una puerta. Esa es una de las teorías que dicen los videntes, los investigadores de lo paranormal. Otras, que apuntan más hacia la magia y el ocultismo, señalan que los atlantes, y en esa yo sí tengo mucha, o sea, he visto que hay muchas cosas que refuerzan esta teoría, es que los atlantes utilizaban, conocían a la perfección la magia sexual, conocían a la perfección la magia, la alta magia, pero como había ya una porción de los sacerdotes atlantes que ya estaban pervertidos, es, son ellos, o fueron ellos los que vendrían a haber utilizado mal este conocimiento, tratando, dicen los ocultistas, en sus, ¿cómo les puedo decir?, en conocimientos que han permanecido ocultos mucho tiempo, pero que ahora ya están saliendo a la luz, dicen que a través de la magia sexual, a través de inclusive la manipulación genética, ellos querían traer entidades de cierto tipo, ya no solo a la evocación astral, ya no solo al mundo astral para hablar con ellos o pedirles cosas, o también para obtener conocimiento, sino también para poder hacerles nacer físicamente en este mundo. Es decir, crearon híbridos físicos, dicen los atlantes que se corrompieron obviamente, para poder traer a este mundo entidades físicamente, pero para que estas entidades puedan nacer, se dice en el ocultismo, debían primero tener un portal que les permita, un portal antinatural. Entonces se dice que a través de los rituales de la magia sexual desviada completamente de su objetivo, abrieron estos portales con el fin de que estas entidades crucen hacia nuestro planeta, literalmente. Entonces, como vemos aquí, lo que el ocultismo nos enseña sobre el Triángulo de las Bermudas es que hubo un abuso, pero completo, de las fuerzas de la magia sexual, de las fuerzas ocultas, y eso a la final terminó hundiendo a la isla, ¿no? Así en breves rasgos y como en un vuelo de pájaro lo vemos así muy rápidamente. Pero si nos ponemos a analizar, por ejemplo, Pompeya, la ciudad que estaba al pie del volcán del Vesubio, y otros lugares del mundo que han sido sacudidos o sepultados o desaparecidos por erupciones, tsunamis, terremotos, de una o de otra forma, siempre han abusado de las energías de la naturaleza o de la magia también. Entonces estamos frente a una situación en la que se abrieron puertas antinaturales con el fin de traer fuerzas demasiado oscuras a la Tierra. Se dice que como castigo, por ejemplo, los griegos decían, ¿no? Si no me equivoco, era Homero, también Platón mencionan que como castigo Zeus envía el castigo de los dioses a la isla, a Poseidonis, que era la Atlántida, y la hunde, la desaparece, ¿no? Por su transgresión contra la naturaleza. Como les digo, eso ya pasó en otros sitios, y eso la Biblia, por ejemplo, nos lo relata bajo una metáfora, bajo ciertas figuras ahí que ocultan el conocimiento, a través del cuento de Sodoma y Gomorra, ¿no? En el que esta ciudad ya estaba pervertida, usaban literalmente la energía sexual de una forma para la que no fue diseñada, y por eso son destruidos por un ángel, de hecho, ¿no? Es un ángel el que baja hacia Sodoma, Gomorra, dice a las personas, si no me equivoco es a Lot y a otras personas que salgan. Si estoy mal ahí me corrigen, de los nombres no me acuerdo bien, pero salen de la ciudad y les dicen que no regresen a ver, ¿no? Entonces ellos regresan a ver y se convierten en una estatua de sal, por ejemplo. Este cuento y también el cuento del diluvio de Noé nos están relatando de hecho cosas que pasaron en estos continentes desaparecidos por el uso equivocado, por el abuso de las fuerzas mágicas, ¿no? Para ese entonces se dice que los sacerdotes rojos y negros, no de raza, sino de su naturaleza energética, digamos, de sus templos, ya habían salido hacia otras partes del mundo porque sabían que ese castigo iba a caer sobre esa zona. Y la zona donde se castiga esta transgresión, digamos, habría sido precisamente la zona del Triángulo de las Bermudas y específicamente la zona
que está más hacia entre Florida y Puerto Rico, ¿no? Ahí habría sido donde cae un meteorito enorme, gigante, que destruye prácticamente el continente, le divide en dos y en pocos días se hunde, ¿no? Desaparece. Eso es lo que el ocultismo nos cuenta a través de la historia oculta de la Tierra. Entonces los atlantes se fueron para África, para Centroamérica, para Egipto. Algunos de los oscuros también escaparon y se fueron para el Tíbet y ciertas partes de Europa y cosas así, ¿no es cierto? Entonces abrieron un portal que no se puede cerrar. Lo mismo, por ejemplo, me han preguntado a veces, ¿por qué si el vudú es tan bueno y efectivo y poderoso, por qué Haití vive sumido en la pobreza, en la violencia y en las enfermedades? Por lo mismo, porque algunos lo usan para el bien, para mejorar su vida, para sanar a los demás, etcétera, y otros lo usan para beneficio propio, y en ese afán egoísta de obtener cada vez más poder, más dinero, más, etcétera, recurren a poderes que no van a poder controlar, abren portales que no van a poder cerrar, llaman entidades que no van a poder manejar, y pues ahí vemos los resultados, ¿no es cierto? Pero eso no ha pasado solo en Haití, eso en la Tierra ya ha pasado varias veces, en Atlántida, en ciertas zonas de lo que hoy es África, y en otros continentes que también ya desaparecieron, no solo la Atlántida, ¿no? Sino Lemuria y otros más. Entonces esto ya ha pasado. Como vemos entonces desde el abuso del poder el que generó este proceso del hundimiento y la creación involuntaria, casi casi voluntaria, del Triángulo de las Bermudas que hasta hoy sigue manifestándose, ¿no es cierto? Entonces sí, sí es real que en este triángulo existen las puertas dimensionales, pero ahora vamos a ver qué son esas puertas dimensionales. No sé si alguna vez vieron una serie que se llamaba Stargate, Puerta a las Estrellas, o algo parecido. Era con el actor de MacGyver, Richard Dean Anderson, y ellos viajaban por unas puertas dimensionales a diferentes planetas, ¿no? Entonces una puerta dimensional no es que te manda literalmente a otro planeta, pero sí te puede mandar a otras dimensiones. Se dice que los alquimistas, muchos teurgos y gente así, se aparecen en varios sitios a la vez, o aparecen después de muertos con cuerpos físicos, tal como estaban en su juventud. Entonces esta gente está mostrándonos que ellos conocen cómo manejar y abrir esas puertas. Ahora en un ejemplo más cotidiano, más común, las puertas dimensionales que estamos abriendo todo el tiempo, por ejemplo, la más común es el sexo, ¿no? A través de la magia sexual se pueden abrir esas puertas dimensionales sabiendo cómo, con los rituales adecuados, tanto para bien como para mal, repito. Inclusive, sin que la persona sepa estos rituales de la magia sexual o del tantra, abre los portales a través de la unión sexual. Inevitablemente toda unión sexual de todo tipo abre estos portales. Otra forma de abrir portales es, por ejemplo, el tarot. El tarot abre portales energéticos. Por eso si tú lees a mucha gente, estás abriendo un montón de portales a tu alrededor que tienes que saber cómo cerrar. Y eso es larguísimo, cansado, y como que no vale la pena por estar leyendo las cartas y ganar unos centavos, ¿no? Ahí, por ejemplo, abrimos los rituales, muchos rituales bien hechos abren voluntariamente los portales, como el que, por ejemplo, no sé si han escuchado sobre Jack Parsons, uno de los seguidores de Aleister Crowley y Telema. Él abrió voluntariamente un portal. Y lo interesante aquí, y eso les va a explicar y ampliar mucho la mente, es que días después de que Jack Parsons hace el ritual de abrir la puerta hacia ciertas fuerzas y diosas, diosas muy, muy potentes, ¿no? Se comienzan a ver los primeros ovnis sobre Washington, que es la ciudad donde se hizo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Otro portal que nosotros podemos abrir, inclusive involuntariamente, es cuando comenzamos a hacer la Ouija, cuando hacemos psicofonías, bueno, pero eso es un portal mucho más controlable, ¿no? Entonces, no es que los portales dimensionales son algo fuera de lo común. Los portales dimensionales están repartidos por todo el planeta y los humanos, al ser un reflejo de ese macrocosmos que es el universo, también puede abrir esos portales. De hecho, como les digo, la gente, los antiguos ocultistas, magos, teurgos, sabían cómo abrirlos y cerrarlos, que es el otro punto, ¿no? Porque abrir no es tan complicado, pero cerrarlos es otra cosa.
Entonces el portal, hagan de cuenta que es una puerta, ¿no? Una puerta redondita ahí entre los mundos, entre el mundo físico y los otros planos. Pero por este portal vienen cosas, obviamente. Por ejemplo, ya les digo, Jack Parsons hizo el ritual, por ejemplo, para trabajar con la diosa Babylon. Pero a los pocos días comienzan a aparecer ovnis, objetos voladores no identificados en forma de platillo y sobre el monte Rainier en Washington. Y ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse. El nombre, por ejemplo, de platillo volador se bautiza como platillos voladores, son extraterrestres, son marcianos. Se crea el proyecto Libro Azul después para desmentir esto, los gobiernos comienzan a ocultar. Es decir, él abrió un portal. Yo conozco gente que abre portales literalmente y se ven ovnis luego de ciertas cosas que hacen estas personas. Y hay sitios de poder donde ustedes van, se sientan y en la noche van a ver cómo entran y salen ese tipo de cosas, ¿sí? Catequida es uno, por ejemplo. Mojanda, La Maná, todos esos, ¿no? Entonces, como ven, los portales están rodeándonos todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. No estamos aislados de la influencia de estas cosas. Y eso, estamos todo el tiempo no solamente rodeados de espíritus, de muertos, de demonios, de ángeles, de dioses, diosas y entidades, de la energía mental de la gente que está viva, igual encarnada, sino que también hay portales por los que entran y salen cosas, ¿no? Eso es un hecho literal. Pero como les digo, entran, vienen cosas, pero también se van. Eso es lo que pasó en el Triángulo de las Bermudas con el vuelo 19. Así como hay cosas que entran y se vuelven físicas y se materializan, hay gente que se ha ido. Hay un caso que no es específicamente del Triángulo de las Bermudas, pero está casi citado prácticamente, siempre lo nombran en todos los libros de parapsicología y cosas similares. Fue en Estados Unidos en que una familia sale con su perrito en la nieve, ¿no? Esos paisajes ahí nevados con pocos árboles, una cabaña cerca, salen a caminar a recoger leña y uno de los hombres del grupo se adelanta, comienza a caminar y obviamente va a dejar las huellas en la nieve, ¿no? Mientras iba caminando. Cuando de golpe, frente a los ojos de la gente que iba detrás de él, desaparece. Las huellas quedan a mitad de camino y comienzan a escuchar la voz de esta persona que les pedía ayuda, ¿no? Les pedía ayuda como que no sé dónde estoy, dónde están ustedes, qué es esto, etcétera, etcétera. Las huellas desaparecen y la voz comienza a escucharse cada vez más arriba, como que algo iba subiendo, ¿no? Él ya no se le veía, solo se le escuchaba la voz y dicen los testigos que el perro ladraba, después ya se asustó y se cayó, pero que la voz de la persona comenzaba a irse hacia arriba, cada vez más lejana, hasta que desapareció y nunca le volvieron a encontrar. Otros casos, por ejemplo, dicen, y es uno de los casos más estudiados en la parapsicología, había un estadounidense que se llamaba Rudolf Fentz, que en cierto momento de su vida ya se casó, vivía en una casa ahí todo tranquilo, pero cuando Nueva York era casi que despoblada, ¿no? Fuera de la ciudad, digamos, vivía él con su esposa. Entonces él dice que le gustaba fumar. Y un día él quiso fumar y la esposa le insulta, ¿no? Así toda tóxica e intensa. Le dice que se largue y que se vaya a fumar lejos y no moleste a los demás. Entonces dicen que bueno, él salió, cogió su chaqueta, hablamos de finales del siglo XIX, 1890, ya casi 1900. Y bueno, guarda en su chaqueta unas monedas de la época, una carta para entregar y coge sus cigarritos y se van, ¿no?, a fumar. Pero nunca volvió. Oh sorpresa, pasan aproximadamente unas décadas, unos 20 años, un poquito más, ya no recuerdo los datos exactos. La cosa es que en lo que hoy es el Times Square aparece esta persona vestido como en esa época, con la moda de esos años, con las monedas acuñadas en los años que les apareció y la carta que él tenía que iba dirigida a un amigo. Aparece en el Times Square, como no sabía qué pasaba ahí con todas las nuevas luces y todo, es atropellado, ¿no? Y le matan, pero aparece muchísimo tiempo después, con la misma ropa, con la carta y las monedas con las que salió de la casa. Entonces dicen que a través de un portal o agujero se movió no solo en el espacio, sino en el tiempo, ¿no?
De hecho, muchos dicen que los extraterrestres que supuestamente vemos en las naves no son extraterrestres, sino atlantes que manipulan el tiempo, aunque eso yo no creo tanto. Pero bueno, voy a leer los comentarios. Dice Eduardo, una película sobre este tema. A ver, hay una que se llama Proyecto Filadelfia, la de La Niebla de Stephen King, que se basa en esto de las puertas dimensionales, la película, ¿no? La serie no tiene nada que ver. Y otra sobre puertas dimensionales, hay una sobre el Triángulo de las Bermudas, específicamente, y ahí pueden ver esas. Dali dice, buenas noches, no sé si me perdí la explicación, pero ¿cómo saber que abrió un portal? ¿Qué efectos se pueden percibir? A ver, cuando un portal ha sido abierto, bueno, depende del tipo de portal, pero generalmente cuando un portal se abre, escuchas sonidos, vas a escuchar voces que te llaman, en el caso más extremo, si es un portal negativo, por poner el ejemplo, van a aparecer cosas fuera de lugar completamente en el sitio donde se abre, por ejemplo, animales que no son del sitio, moho que llena todo el lugar, plagas de ratas, de animales, de insectos, pero que causan daño, ¿no? Si es positivo también puedes dejar abierto un portal, pero igual, o sea, no es natural, ¿no? Pero ahí vas a percibir olores extraños, sonidos de tipo celestial, digamos, ¿no? Arpas, copas que golpean y cosas así. En la cascada de Peguche dicen que hay un portal, alguna gente ha desaparecido ahí, claro, y mucha gente ha muerto ahí, ¿no? En Peguche es costumbre que vaya gente fresca a hacer sus rituales, pero gente también ahí, esos que cobran por hacer amarres, retornos y cosas así, esos han muerto ahí. Entonces ya no está tan limpio ese sitio. Existen los monstruos marinos, dice León. Se relaciona con el tema de los portales dimensionales. Existen ciertos investigadores, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el lago Ness, en Escocia, existe el monstruo del lago Ness, o Nessie, como le dicen de cariño, ¿no? Muchos le han fotografiado, tratan de desmentir que ya han visto con radares, pero gente le sigue viendo. Pero no es coincidencia que, por ejemplo, Aleister Crowley compró una mansión a la orilla de este lago, hizo sus rituales, abrió los portales que quería abrir voluntariamente, y algo cruzó. Y ese algo posiblemente fue Nessie, o el monstruo del lago Ness. Lo mismo pasaría con los yetis, los tibetanos en sus lamasterios, en sus monasterios tibetanos. Describen inclusive con dibujos y todo, y con nombres, inclusive les ponían a los yetis que vivían cerca de los templos, ellos les daban las obras de frutas, de verduras, etcétera, como algo normal les describen, ¿no? Pero también es sospechoso que aparezcan en sitios donde se practique magia, porque la religión tántrica o budista es tremendamente mágica, ¿no? No es como le pintan de renuncia ni nada, sino que se practica muchísimo el uso de la energía sexual también, pero ahí también aparecen, ¿no? Otro de los monstruos o críptidos, porque todo este tipo de entidades que cruzan los portales dimensionales y que la parapsicología estudia se les llama críptidos, es decir, son animales o entidades antropomorfas que no están catalogadas dentro de la ciencia oficial, pero que aparecen. Ahí tenemos Mothman, el demonio de Jersey, los Yetis, etcétera. Entonces estos aparecen, pero siempre aparecen, por ejemplo, acompañados de ovnis. El Yeti aparece casi siempre, en casi el 100% de avistamientos, junto a una nave cerca de la ciudad donde aparece o cerca del bosque donde aparece. Hay olores, por ejemplo, a azufre, a putrefacción, otras veces a plantas, y desaparecen de la misma forma. Nadie les ha logrado capturar y nunca les lograrán capturar, porque posiblemente no son seres de esta dimensión, ¿no? Son los que se cruzan del otro lado, ¿sí? El Leviatán, el Kraken, bueno, el Leviatán es un mito bíblico y mágico, que tiene muchísimo trasfondo oculto. El Kraken también es un mito, pero de que existen otros críptidos como los que les mencioné, por ejemplo, el hombre Polida, existen, eso sí es real, eso existe. Se cruzan a nuestro mundo, se cruzan a nuestro plano. Yo alguna vez vi eso sí doy fe. Y no estaba solo, ¿no? Eso fue en el año 2006 o 2007. Debo tener la foto por ahí.
en que en un bosque de aquí de Quito yo estaba parado tranquilo. Ya se habían visto casualmente o por coincidencia, entre comillas, las coincidencias no existen, ovnis, se habían tomado fotos. Yo tenía la foto de un ovni sobre la montaña del teleférico, que le dicen Cruz Loma, ¿no? Era el ovni negro, ahí con una cúpula cuadrada y bueno. Cuando unos días después, igual como les digo, yo estaba ahí viendo para allá cuando pasa una especie de ave metálica, eso siempre les he contado creo algunas veces ya. Era literalmente un pájaro de metal que planeó sobre el bosque unos 5 segundos, 6 segundos y desapareció. Ese es un críptido. Entonces algún portal se abrió, por ahí cruzó la supuesta nave y también ese supuesto animal, ¿no? Que también le fotografié. Eso quiere decir que estaba en este plano o muy cerca de nuestro plano físico. Eso en cuanto a los críptidos, ¿no? Que como vemos estarían cruzando las puertas dimensionales. Entonces sí, sí existen esas cosas. Para quien le interese la magia y la parapsicología, por ejemplo, pueden revisar en el internet qué es el fenómeno de aporte o de materialización. Hay videos reales del grupo EPTA en España, por ejemplo, hay uno en el que entran a un museo y cae una moneda y un crucifijo de la nada, me parece en otro de los videos. Eso, por ejemplo, es una puerta dimensional. O no sé si les ha pasado, pero a mucha gente le pasa, que dejas un objeto que sabes que le dejas ahí, ¿no? Y después desaparece, le buscas, pones patas arriba el lugar donde estás buscando, no encuentras. Pero después de un tiempo te vas, ya le das por perdido al objeto, sea lo que sea, regresas y lo encuentras ahí. Ese es un proceso también que tiene que ver con portales dimensionales. ¿Sí? Entonces está pasando todo el tiempo. También me ha pasado, alguna vez yo busqué un libro, igual no estaba solo, porque me ayudó mucha gente a buscar. Yo tenía un libro guardado en un sitio específico, era un libro de justo de magia sexual taoísta. Le busqué literalmente 4 años, así literalmente 4 años. Ya le di por perdido, me puse a buscar en internet, nunca encontré, ya me dio igual como que se perdió y ya. Pero sorpresa, un día meto la mano en ese mismo lugar donde le tenía y le encuentro al libro ahí, ¿ya? Y mucha gente vimos que ya no estaba. Entonces ese tipo de cosas pasan porque hay puertas dimensionales que pueden abrirse. Los agujeros negros serían los grandes portales cósmicos que comunican los planos materiales con otros planos no materiales, ¿no? O no tan materiales. Entonces estamos así. Como ya les dije, estamos abriendo portales constantemente. No es un cuento de los evangélicos, esos que están chiflados y todo, de que, por ejemplo, la masturbación o el sexo abren portales. Sí abren portales, pero es algo normal, es natural. Ahora, cómo los utilizas es diferente. Entonces, ese tipo de portales abrieron en Atlántida de forma voluntaria, pero eso les costó caro. Les costó su existencia como continente, civilización y todo lo demás, ¿no? Por suerte ese conocimiento no se perdió porque, como les digo, los atlantes escaparon a sitios donde ese cataclismo no les iba a afectar, ¿no? Donde quiera que ustedes vean pirámides, es donde estuvieron los atlantes. ¿Sí? No sé si tienen hasta ahí otras preguntas. Es bastante claro esto, ¿no? No es tan complicado. Ahora un punto más profundo, entonces, de acuerdo a la magia mismo, al ocultismo, al hermetismo de todas las tradiciones, de hecho, estas líneas que unen el planeta, de hecho estas líneas cruzan todo el universo, ¿no? Nos comunican con otros planetas, nos comunican con el Sol, nos comunican con las estrellas y por eso la astrología influye, es una ciencia que describe tanto y los astros influyen tanto en nosotros porque todo está conectado, ¿no? Pero bueno, dentro de las líneas o la red de energía o la malla planetaria, como le llaman, de nuestro mundo, cada línea puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces nosotros si sabemos activar, que es lo que hace en cierta forma el Feng Shui, podemos activar, por ejemplo, una línea para que nos traiga dinero y salud. O en el caso, por ejemplo, del taoísmo, de la magia taoísta, describen cómo la gente usaba
ciertos artefactos mágicos para atacar a la gente o defenderse a través de la manipulación de estas líneas y portales, ¿no? Pero eso ya es otro asunto. Dice León, el Modman es malo, claro. Ese sí es malo, malo, malísimo. Porque cada vez que el Modman aparece en el planeta, pasa algo en cualquier parte del planeta. Como esta laguna que está en el Valle de las Siete Luminarias de México, donde hay un monstruo marino. De hecho, también en una de las siete lagunas. Son volcanes, ¿no? Que son lagunas dentro de los volcanes. Una de estas lagunas se vuelve roja cada vez que hay un cataclismo de gran magnitud en la Tierra. Lo mismo pasa con el Modman. El Modman aparece, y del Modman sí hay película, ¿no? Buscaránle. Con Richard Gere me parece que es. Cuando él aparece ha habido terremotos, accidentes masivos, atentados, se han liberado cosas. Por ejemplo, antes de todo lo que pasó en el 2020, hubo avistamientos del Mothman no solamente en Estados Unidos, que es donde se aparece, sino en todo el mundo. Inclusive hay gente que le ha visto aquí, ¿no? De hecho, para quien no sepa, hay una conexión casi casi que directa, un poco indirecta, del Mothman con nuestro país, con el Ecuador. Revisen qué ha pasado, porque muchos avistamientos del Mothman ha sido en el Ecuador donde han pasado las desgracias después. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ese sí es posiblemente algún tipo de entidad demoníaca que avisa o que trae ciertas fuerzas oscuras a la Tierra, pero porque es necesario, ¿no? No es coincidencia ni casualidad que el Mothman haya sido avistado o la gente dice que vivía en un silo, en un lugar donde almacenaban misiles, bombas, minas, armas de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense esas armas que vieron, que presenciaron, qué energía cargaron, ¿no? Cuántas muertes y todo lo demás. No puedo utilizar ciertas palabras porque hay alguien que denuncia los comentarios de mis videos. Entonces me estoy autocensurando, por eso estoy calladito. Pero ustedes me entienden a qué me refiero, ¿no? En esa guerra hubo un uso indebido de la magia negra por parte de Europa, de Alemania específicamente. Entonces todo eso impregnó las armas, la gente que batalló ahí. Entonces eso se guardó en una bodega gigante en Estados Unidos. Y ahí fue precisamente donde se le empezó a ver al Mothman. Le dicen Mothman porque se parece a una polilla, pero en realidad es una especie de fuerza tremendamente oscura, ¿no? Lo mismo que el demonio de Jersey, que cada vez que aparece trae desgracias, accidentes, pérdidas familiares y cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí, sí existen esos seres, es un hecho. Como todo en la magia y en la parapsicología y todo lo demás, tienes que empezar dudando, pero después te das cuenta de que sí existen, de que sí son cosas muy reales, ¿sí? Eso es el Mothman. Es una entidad que anuncia desgracias en realidad. Hay la película, eso les digo, veránse. No sé si tienen otras dudas o preguntas, inquietudes respecto al tema, pero bueno, se ha topado prácticamente la mayoría del asunto, ¿no? Ya sabemos por qué el Triángulo de las Bermudas existe, porque se abusó de cierto tipo de fuerzas que no pudieron cerrar. Es lo que les pasa a las brujitas de redes sociales, ¿no? O de eso. Yo he visto, por ejemplo, en las últimas ferias a las que fui, y que, bueno, fui a ver qué pasaba. Abren con sus rituales, se han formado ciertos covens o grupos de gente que practican magia, pero no la practican bien, o hechicería, ¿no? Más que magia, y abren portales sin saberlo, se autohechizan. ¿Qué película es la del Modman? Es la del Modman como tal, déjame buscar el nombre. Modman dice Modman, la última profecía del año 2002, dice. Ya, entonces pilas con eso, con no abrir portales innecesarios. Abrimos portales todo el tiempo, pero si uno abre voluntariamente un portal, debe saber qué está trayendo y cómo sacarle de aquí, ¿no? ¿Los zombies puede haber un apocalipsis zombie? No. Eso de los zombies también es interesante, de hecho sí existen, ¿no? Pero son gente a la cual el Bokor o el brujo vudú, que trabaja tanto para el bien como para el mal, le lanza una toxina o un grupo de toxinas entre las cuales están, es una mezcla mágica, ¿no? El polvo zombie tiene
ciertas partes de murciélagos, polvo de cementerio, polvo de ciertos huesos de un cadáver que ha sido desenterrado a cierta hora, en cierto momento, en cierto día, en cierta luna más que nada. Tiene, sobre todo, es una parte que está en los peces globo. Se llama tetradotoxina y esta toxina es tan potente que te deja paralizado el sistema nervioso. Es lo que te hace la escopolamina. Solo que el brujo te toma en ese punto y no deja que el efecto se te pase dándote cada vez más dosis. Y como estás en un estado zombie, literal, no, no puedes responder, ¿no? Pero sí, o sea, no es que sea irreversible, pero ese es un secreto del vudú, ¿no? Es magia negrísima, oscurísima y peligrosísima. En el Tíbet también se practica algo similar. De hecho, en la magia ceremonial también se conocen ese tipo de métodos. En el taoísmo también conocen ese tipo de métodos. Inclusive algunos saben hacer eso sin drogas, ¿no? Pero eso ya es más peligroso aún. Eso, algún rato que hablemos del vudú lo profundizamos. Entonces sí, sí existe eso. Hay una película que se llama La serpiente y el arco iris, donde se ve eso, justo. El polvo zombie, el vudú. El final es súper hollywoodense, así mal, pero les aclara algunas cosas. Es un libro, de hecho, La serpiente y el arco iris. Si es que quieren leerse y si es que quieren verse la película, se llama igual, ¿no? Eso. Entonces, como ven, yo lo que siempre he dicho, me ha tocado ver cosas que no he querido ver, pero que me ha aclarado que ese tipo de portales existen, que hay cosas que se cruzan en los portales y que hay cosas que se van también por los portales, porque así como yo he visto aparecer cosas de la nada, yo he visto desaparecer cosas de la nada, ¿sí? Entonces es real, es real. Ya les digo, los instrumentos mágicos como el tarot y cosas así, que son tomados tan a la ligera, abren portales. Lo bueno es que el tarot, bueno, son portales muy limpios, ¿no? Si son utilizados adecuadamente. Pero imagínense una persona que debe utilizar runas nórdicas todo el tiempo en sus lecturas, te va a traer sobre esa persona unas energías súper pesadas, ¿no? Y contaminadas. Dice Sandy, profe, en las constelaciones familiares se abren portales. Puedes abrir portales porque estás utilizando mucha energía emocional, ¿no? Todo este asunto de las constelaciones familiares, de cómo también se llama, se me escapa el nombre, esto de autocensurarme me limita la expresión, es, bueno, las constelaciones familiares y todo este tipo de cosas, así el coaching y esto, trabajan mucho sobre las emociones. Y donde hay mucha energía emocional, primero vas a traer un montón de entidades, ¿no? Y segundo vas a traer ciertas cosas que sí pueden abrir portales. Las constelaciones familiares del coaching y las terapias que no han sido comprobadas en su efectividad abren ese tipo de cosas. Alguna vez yo estaba haciendo terapia familiar, ya hace muchos años, y me tocaba hacer con otras personas que estaban de metiches, pero tocaba hacer, ¿no? Entonces una de estas personas dice, pero hazle un ritual, ¿no? Con fuego para que él sienta o simbólicamente se libere. Bueno, hagamos el ritual con fuego. Me acuerdo que quemó un papel donde decía me libero de bla bla bla. Esa cosa casi incendia el consultorio donde hizo el ritual la persona. Pasó de ser una terapia inocente a casi un incendio. Entonces hay que tener cuidado con lo que se usa. ¿Cómo evitar abrir un portal sin dejar de realizar trabajos místicos? Tienes que saber limpiar el sitio antes y después. Esa es la clave. ¿Sí? Eso lo trataremos, pero en el grupo. En el grupo de Facebook, ahí algún rato hacemos el live de eso. Si ustedes me dan los temas, ustedes ven, este tema me pidieron y yo lo hice. Dice Sandy, porque desde ahí eso me dio depresión y desde ahí fue lo peor. Porque estás liberando. En la psicología hay una cosa que se llaman, te dicen, no, lo que funciona no lo topes, porque el inconsciente tiene sus tiempos, sabe cómo actúa. Hay cosas que no debes destapar, es como en una regresión a vidas pasadas, como en una sanación por imposición de manos. Es como que llega el paciente, voy a curarle de todo de una vez, o no funciona así. Hay cosas que no salen a la superficie porque no deben salir, no debes verles todavía.
no deben ser resueltas. Hay cosas que no pasan aún porque el universo tiene tiempos muy perfectos para todo. Si tú quieres acelerar algo, ese algo va a rebotar, va a venirse encima de ti. ¿Sí? Por eso muchos sanadores y todo lo que siempre he dicho van con buenas intenciones, pero se topan con que hay fuerzas que no permiten ir más allá o hay cosas que no deben topar. Por eso un sanador siempre debe dominar oráculos, ¿no? Claro, eso se llama, Sandy, dejar un proceso abierto, pero eso ya veremos cómo hablar al respecto en algún live o como sea. Eduardo dice los temazcales. También, no sé si alguien de los que está escuchando estuvo en el Templo del Sol, en el temazcal donde nos pusimos a hacer rituales y todo lo demás. Me acuerdo que se me ocurrió meterme a dormir en el temazcal vacío, ¿no? Y fue hasta chistoso porque estaba acostado de lado. Cuando digo entre mí, ve ese muñequito, qué bacán, ¿no? Ese muñequito de cuero entre mí. Cuando el muñequito de cuero entre comidas se empezaba a mover, ¿no? Era un duende que estaba viviendo en el temazcal, porque la energía del temazcal le llamó, pero eso no fue malo. Pero sí he visto casos de temazcales. Por ejemplo, alguna vez en el Hilades organizaron un temazcal y una persona se desfiguró la cara en una de las piedras calientes, ¿no? Quién sabe qué iba cargando, pero bueno. Dice Sandy, ¿cómo cierra el proceso? ¿Con terapia psicológica o con rituales que te ayuden a sanar eso? Los rituales son más efectivos que la terapia, obviamente. Dali dice, ¿vivió en Colombia o vivo en Colombia? No sé que vives en Colombia, pero no cacho el comentario. Entonces, eso, ¿no? Como ven, todo tiene una consecuencia. Vivo en Colombia, dice ella, sí. Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Se aplica en todo el mundo. No sé si tienen más dudas, preguntas, inquietudes. Se han aclarado algunos puntos. Si quieren profundizar más aún en todo este tema de los portales, pueden buscar el proyecto Stargate. Si no me equivoco, así se llamaba. La cienciología habla mucho de esto porque Hubbard pertenecía a la Otto de Telema y de ahí se robó el concepto de los portales y todo esto, ¿no? Los trabajos de Jack Parsons, ni se diga, es donde más se ve cómo se abre un portal. Sí, eso sería. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, inquietud, crítica. No, entonces no sé. Si tienen otros temas, me los pueden dejar en comentarios. Los comentarios reviso casi siempre, ¿no? Si me mandan mensajes, no los reviso muy seguido. Y eso sería. Eso sería. Voy a muy probablemente ya iniciar el. Iba a dar un taller de ángeles, pero este taller de ángeles va a ser continuo. Va a ser de los ángeles cabalísticos y va a ser gratis, ¿no? Un ángel por semana posiblemente. Y pues ese ya, quizás lo empiece el lunes o el domingo mismo, no sé. Y lo haríamos así. Otro que va a ser gratuito va a ser uno de velas. Uno de vudú que sí va a ser pagado. Ese puede ser ya esta semana mismo también, ya les informaré. Por favor, si tienen temas me escriben y ya nos estamos comunicando. Bye, bye, bye a todos y todas.